Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 824. Permítame aprovechar de la generosa presencia de ustedes. Respetable Marco Proaño, Jaime Carrera, respetable economista Diego Borja, para, a nombre de todos, me incluyo muy modestamente, expresar nuestro pésame al señor economista Pablo Dávalos por el fallecimiento de su señora madre, Matilde Aguilar, acontecido el pasado miércoles, mientras Pablo estaba asistiendo en Europa a un seminario, me parece, propio de su especialidad, un economista de fuste como es él. A Pablo, nuestro abrazo muy solidario y en nombre de mis personajes invitados, el doctor Marco Proaño, el señor economista Jaime Carrera y el señor economista Diego Borja, y este servidor de ustedes, y a nombre de toda la audiencia de la cadena Democracia, un abrazo, un abrazo. Perder una madre es el episodio más triste que lamentablemente nos da la vida, y hemos pasado por eso. Que haya paz para Matilde Aguilar, privilegiada madre de un gran ciudadano, de un gran economista, de un gran académico como Pablo Dávalos. Nuestro pésame, Pablito, como le tratamos aquí en la cadena Democracia. Bueno, con esto paso a lo siguiente. El gobierno se ha financiado también con las platas del Banco Central y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto lo conocemos absolutamente todo el mundo. Cuando aquí ha dicho otro tipo de, o ha elaborado otro tipo de recomendaciones, más que todo recomendaciones y muchas quejas, el actual ministro de Finanzas, ayer en prácticamente una clase de alta economía, creo que muy pocos le habrán entendido, era una conferencia, un episodio académico muy importante, ¿no? Para los que naturalmente conocen a fondo, y ustedes son esas personas. El señor ministro Carlos de la Torre ha referido algo que ya sabíamos, que lo ha dicho reiteradamente, que el gobierno necesita de un recorte de gastos y de más deuda. Así es que lo que nos parecía una broma, de que en cuestión de pocos meses más va a haber otra emisión de bonos por 2.000 millones, como que va a resultar certero. ¿En cuánto estamos? ¿Qué nos va a ocurrir? Si de eso se ha hecho cargo un economista de la talla de Carlos de la Torre, el subdecano de la Facultad de Economía de la Pontificia, y acepta ese reto. Un reto que yo recuerdo como que no le gustaba mucho, pero le he aceptado al señor presidente Moreno. ¿Está en buenas manos? La pregunta es, ¿está en buenas manos, antes de presentar la parte de el doctor Proaño Maya? Don Jaime, ¿está en buenas manos el Ministerio de Finanzas en estas condiciones? Y con lo que dijo ayer Carlos,
La nueva administración quiere reducir el déficit al 4,5 del Producto Interno. Las operaciones de deuda pública tendrán un freno tras un fuerte endeudamiento. No estamos minimizando ningún elemento de la problemática, lo estamos evidenciando. También ha dicho que la administración de Lenín Moreno comienza a ordenar las finanzas con algunos cambios en las políticas del expresidente Rafael Correa. Entonces, ahí, esta última parte mismo me da la impresión de que es un buen tema para que ustedes lo traten. ¿Qué opinión tiene primero de Carlos de la Torre, Jaime Carrera? Buenos días, Gonzalo. Gracias a la invitación. Buen día a la audiencia, al doctor Proaño, a Diego. Bueno, la acción del ministro tendrá que juzgarse luego de que implemente políticas y le haga ver a todo el país cuán bondadosas y cuán efectivas son las políticas para reducir el déficit, para sostener en el futuro unas cuentas públicas sanas, para reordenar en general la economía y llevar al país a un esquema de estabilidad fiscal y económica, de sostenibilidad fiscal por sobre todas las cosas. Él es un hombre de orden, entonces, de políticas, dice usted. ¿Reconoce en él ese mérito? Lo positivo de lo que se ha dicho ayer, al menos, sí, es aceptar que el déficit fiscal tiene que reducirse, es aceptar que no se puede continuar con este ritmo de endeudamiento, es aceptar que hay que reordenar las cuentas públicas, pero más allá el presidente Correa le ha dejado un libro que nos exhibió esta mañana el doctor Marcelo Merlo. Pero Gonzalo, más allá de lo que se ha dicho, lo que se tiene que comenzar en el país es con una gran dosis de transparencia de las cuentas públicas. El Ecuador tiene que conocer cuántas son las deudas del presupuesto estatal en este momento. Tiene que conocer cuál es el stock de las preventas petroleras. Tiene que conocer cuánto tiene que dar el presupuesto del Estado a Petroecuador para que complete la importación de derivados. El Ecuador tiene que conocer cuáles son los flujos que tiene que dar el Estado a Petroecuador por estos convenios de liquidez. El Ecuador tiene que conocer cuál mismo es la realidad de este momento de los ingresos y gastos públicos. Yo le invito aquí a su gente a que ingrese a la página web del Ministerio de Finanzas y va a ver que hasta hoy, la mitad de año, no hay ninguna información fiscal del Estado, ninguna, y a medio año de 2007. Entonces, más allá de la retórica... A ver, ¿qué es lo que no vamos a encontrar? ¿Cuáles son los ingresos del Estado? ¿Cuáles son los gastos del Estado? ¿Cuáles son las deudas de Petroecuador? ¿Cuáles son los stocks de preventas petroleras? ¿Cuáles son los pagos que tiene pendientes la tesorería del Estado? ¿Cuáles son los vencimientos de deuda pública? Pero está de asesor del presidente, pues el exministro de Finanzas, que ha dejado borrando o escondiendo los datos. Bueno, no, simplemente no hay información. Y hoy entonces, el señor presidente no sabe lo que usted está averiguando. El presidente Me refiero al presidente Moreno. El presidente actual ha dicho algo que es muy importante. Primero, que se va a luchar contra la corrupción. Correcto. Y que tiene que haber transparencia en la gestión del Estado. Y no va a haber ninguna lucha posible contra la corrupción si no hay absoluta transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y eso pasa por una absoluta transparencia del manejo del presupuesto fiscal de Petroecuador, en general de las cuentas de los ingresos y gastos de todo el Estado. ¿De qué transparencia entonces estarán hablando, economista Borja, en la nueva administración? ¿De qué transparencia augura el presidente Moreno
pero no le han dejado ningún dato. O sí, Carlos, como era asesor del Banco Central, tenía una conexión directa con los asesores que son ahora y eso está bien en cuanto a la continuidad pero de la transparencia, pues. ¿Cómo deja el uno, cómo le deja al otro? No creo que le conviene hacerse cargo de un muerto al señor presidente Moreno, por lo menos debían haberle dejado por elemental responsabilidad con el país y con el mismo amigo y coideario, el señor licenciado Moreno, debían dejarle, así quedan las cifras, o Carlos sabe y no lo quiere precisar, porque mire, el observatorio fiscal dice, yo no conozco cómo está la situación, en números, porque no hay ni un número, ni una cifra señalada en ningún tipo de informe o de seguimiento de parte del Ministerio de Finanzas y Economía, que en el frente económico tradicionalmente ha sido el Ministerio de Finanzas el que ha comandado todo, ¿no? De un tiempo a esta parte ha sido el Banco Central, porque era el prestador y todo lo demás. Tenga la bondad de economista, ¿cómo ha recibido entonces el presidente Moreno nuestra economía? Buenos días, Gonzalo, gracias por su invitación. Un cordial saludo al doctor Proaño, a Jaime, a la audiencia. Mire, si a alguien le conviene tener la información muy clara, es al presidente de la República. Porque el presidente de la República... Al presidente Moreno. Al presidente Moreno, al presidente de la República. Claro. Es el único presidente, ¿no? A él le conviene porque finalmente es el responsable político de lo que sucede en los próximos meses y años. Más allá de que se le quiera indilgar a los 10 años pasados o lo que quiera, el responsable político en este nuevo periodo es el presidente Lenín Moreno. Yeah. Y si alguien necesita claridad de datos, claridad de cifras, claridad de información para poder manejar esta nave, es él. Obviamente sus secretarios de Estado en todas las carteras tienen la obligación de proveerle de esas cifras claras y transparentes como para que él pueda conducir al país. ¿Y por qué dice que Carlos de la Torre? No estoy minimizando nada, yo estoy avisando la plena. Pero ¿dónde están los cifras? Si es que las cifras que le han dado al presidente, que no creo, son las que aparecen en las páginas de los ministerios, no son suficientes. El día de anoche, para preparar esta entrevista, estaba analizando la página web del Ministerio de Finanzas y la información es escueta. Es decir, no es que no existe, pero es muy escueta. Cuando usted analiza, por ejemplo, la información de endeudamiento, son cifras agregadas que no son suficientes como para poder tener claridad de una serie de elementos. No creo que esa sea la información que tiene el presidente, obviamente. Pero incluso por normativa en el Ecuador, la ciudadanía tiene derecho a la información. Y es una obligación de los funcionarios de dar la información. Igualmente, cuando usted se mete a la página del IES, anoche igualmente, por motivo de esta entrevista, estaba revisando el último informe de transparencia del IES que se encuentra ahí, que dice además de informe de transparencia o rendición de cuentas, creo que dice, es del año 2015. ¿No? Y cuando se mete al ítem que dice año 2016, está vacío. Entonces, no creo que esa sea la información que le hayan pasado al presidente, pues porque con esa información simplemente no puede conducir esta nave, ¿no? Es indispensable que tenga la información. ¿El nuevo director del IES no sabía qué poner ahí? No, yo no sé, porque no después sé si de González, es el mismo, digamos, porque dice que es del 15. El 2015 es las cifras, me imagino que los colegas de aquí deben haber visto. El del 16 está vacío. Obviamente del 17 todavía no hay. No, entonces, no creo que esa sea la información que le hayan dado al presidente, porque el presidente necesita contar con una información un poco más detallada de elementos que le permitan tomar decisiones en distintas áreas. De lo contrario, no se pueden tomar decisiones. Obviamente también los funcionarios de alto nivel, los ministros, los gerentes del banco y tal, tienen acceso a las cifras reales, que se exhortaría a ellos que le hagan conocer a la ciudadanía la información precisa para distintas cosas. O sea, no solo para opiniones periodísticas y de este tipo de programas, sino para toma de decisiones.
Es decir, en el ámbito empresarial, en el ámbito profesional, en el ámbito ciudadano, la gente necesita saber cómo va el país para poder tomar adecuadas decisiones. Entonces, lo primero sobre lo que usted me pregunta es, el presidente de la República es el mayor interesado en tener un adecuado conocimiento de las cifras. ¿Y ahí qué hará? Tiene que exigir, obviamente, y supongo que ya lo ha hecho. Porque mire usted, yo no soy de los que se van a sumar a las voces de que a los pocos días de que el presidente esté en funciones ya le empiezan a criticar de todo. No, yo quiero que este país salga adelante. Y todos Yo quiero que este país pueda ser un país de oportunidades. Yo quiero que este país pueda darles a nuestros hijos, a la generación que viene detrás de nosotros, la mayor posibilidad de desplegar sus capacidades. Entonces no me voy a sumar a todas esas voces que ya, ni bien empieza el gobierno, ya son los agoreros del desastre. Creo que el ministro y el presidente han hecho anuncios importantes. El ministro, por ejemplo, ayer... Este recorte de gastos que usted observa ahí en titular del diario El Expreso, ¿no? Sí. El recorte de gastos y recorte de endeudamiento son anuncios importantes. Son anuncios muy importantes. Pero no una priorización del gasto, vamos a verlo. O sea, no podemos adelantarnos a decir, queda en retórica, vamos a verlo. El gobierno está iniciando las gestiones, vamos a ver. Pero el anuncio político de que van a priorizar gastos, van a recortar deuda, van a reperfilar, porque han dicho, van a cambiar deuda cara por deuda barata, son anuncios adecuados. Y evidentemente es lo que necesita la economía. El desafío en la economía en los próximos años, Gonzalo, es un desafío mayúsculo. Probablemente es el desafío más grande que tiene el presidente Moreno. Porque con una estructura de gastos tan abultada y una estructura de ingresos que se ha mermado enormemente, que le han tenido que acudir a endeudamiento del IES, del Banco Central, de bonos internacionales y tal, no es sostenible ese modelo. Entonces, estos anuncios de priorizar y de recortar gastos superfluos, innecesarios, etcétera, es fundamental. Porque va a permitir modificar un esquema que ya no es sostenible. Gastos gigantes versus ingresos que han caído. Pero aquí encontró rápidamente en la página web del Ministerio de Finanzas, mi compañero de trabajo, unos 7 cuadros, saldos de la deuda pública externa e interna, saldo por acreedor de la deuda pública total, deuda pública por moneda, deuda pública por deudor, esto no está, saldo de la deuda pública por acreedor, cuánto debemos al Club de París y estructura de la deuda pública externa bilateral. Por eso yo le decía hace un momento, no es que no hay información, pero si usted la observa, yo ya la vi, si usted la observa, son datos agregados, son datos consolidados. No hay cierto detalle para tomar decisiones. Con esos datos, por ejemplo, un funcionario no puede tomar todas las decisiones. Porque son datos de resumen, si usted quiere. ¿No? Pero eso obviamente no le pasaron al estaba presidente. Siendo manejada desde el Banco Central. No. La economía se estaba manejando desde el Ministerio Coordinador de Política Económica. Acuérdese usted que incluso en el nuevo código, el ministro coordinador de Política Económica era el presidente de lo que antes era la Junta Monetaria, de lo que luego fue el directorio del Banco Central. Es él el que presidía. Ahora, con la fusión que hizo el presidente Moreno, de volver Economía y Finanzas a un solo ministerio, entendería yo que es el ministro de Economía y Finanzas el que va a presidir estos organismos. Pero para no dejar una sensación oscura en la ciudadanía, yo terminaría diciendo, los datos que están ahí existen, los datos de la página web están a disposición, obviamente para tomar medidas, para conducir el país, no son suficientes. Y estoy absolutamente seguro que ni el ministro de Economía y Finanzas, ni el presidente de la República van a considerar a esos datos como los datos suficientes. Obviamente van a necesitar mucha más información, más detallada, más precisa, más sectorial incluso en algunos y eso casos, solo mucho se más obtiene en el ministerio o en la instancia coordinadora, en el Petroecuador, en el Banco Central, en distintas instancias que conforman la totalidad de la información pública. Doctor Marco Proaño Maya, en paralelo hay también una inquietud de parte especialmente de la población que depende para sus últimos años y un poco para
el presente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como que también se han jalado la plata de la institución, igual como han hecho en el Banco Central. Esto, por ejemplo, con esta categoría de jalarse la plata a nombre de un préstamo, a nombre de préstamos reiterados, eso quiero significar. ¿En qué situación le han dejado a la institución, usted que permanentemente ha sido un seguidor vitalicio de la realidad económica de la institución, por el mismo aprecio, cariño y la confianza, el entorno de adhesión del que usted goza de parte de la población afiliada? Y entonces su palabra vale este momento realismo y no mágico. Gracias, Gonzalo, y mi atento saludo a la audiencia de este programa de opinión. ¿Qué ha encontrado usted en la institución en estos días? Mire, yo entiendo que la presión de la responsabilidad con el partido político anuló las exigencias de la responsabilidad con la nación. Y entonces se cometieron errores conceptuales muy graves. Perdone, doctor, ¿desde qué época ocurre esto? Desde la misma en el último administración del señor economista González. En el último gobierno, con contradicciones históricas. Por ejemplo, cuando se legisla aumentando las pensiones de jubilación en una escala del 4 al 16%, con la regla de menor pensión, mayor aumento, que la ciudadanía lo aprobó y se enalteció. En la Ley Orgánica de la Justicia Laboral, en cierta forma se congelaron las pensiones de jubilación, porque el aumento periódico anual de las pensiones de jubilación tienen que ver con la inflación, y la inflación, ante distinguidos economistas que nos acompañan, no es más que la actualización del valor moneda. Entonces hay que hacerle entender al gobierno, que representa políticamente al Estado, que el jubilado tiene como único ingreso su pensión de jubilación y que su mayor riesgo es perderla. El Estado no entiende que el jubilado tiene una lucha constante entre la fragilidad humana y la deslumbrante ansiedad por vivir. Pero esta hostilidad es casi universal. Escuchábamos hace meses un discurso público de la presidenta gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, y decía que los ancianos están viviendo mucho, que están poniendo en peligro la economía del mundo, y decía, hay que hacer algo. Y nosotros le decimos, señora, la vejez no es una amenaza. El amor a la vida ha extendido la edad de las personas. Y a la final la vejez no es más que la obra final de lo que pudimos construir en la vida. La economía mundial está en crisis por otras razones. Está en crisis cuando hay la violenta provocación de que el 1% de la población mundial tiene el 45% de la riqueza del mundo. No aceptamos que 250 hombres y mujeres del mundo tengan una riqueza igual al ingreso anual de 3.000 millones de personas, es decir, la mitad de la población. Por eso está en crisis la economía mundial, no por los viejos. Entonces hay dos visiones frente a este tema. La de quienes creen... Pero también hay que reconocer que han existido, por lo menos en nuestro tercer mundo,
políticas que han dado un buen giro y la vejez propiamente dicha llega bastante tarde. Qué mejor, nos alegra conocer aquello, pero destaquemos que también han sido las políticas las que han permitido aquello. Claro, frente a este tema hay quienes creen que el envejecimiento de la población puede afectar a la economía del mundo. Pero otros creemos que la mejor forma es incorporarles al adulto mayor a lo que hoy hablan los estados modernos. Una sociedad para todas las edades, en la que jóvenes, adultos y adultos mayores participen con plenos derechos en la construcción de la sociedad. Yo me he permitido, Gonzalo, presentar el día de ayer 3 proyectos reformatorios a la Ley de Seguridad Social. Y lo presenté en la Presidencia de la República, porque siendo gasto público es una facultad exclusiva del presidente la iniciativa legislativa. ¿Cuáles son los objetivos Esas reformas, de esas leyes? La primera es recuperar el 40%. Para que el fondo de pensiones sea sustentable. Históricamente, desde 1942, el 40% ha permitido la sustentabilidad económica y financiera del IES. Para que la opinión pública acepte. Cuando uno aporta como afiliado mensualmente por más de 30 años, sabe que está financiando su pensión de jubilación el 60%. Y el 40% aportaba el Estado. Desde que se implementó esta reforma, hoy el IES asume el 100% del valor de la pensión de jubilación. ¿Y eso qué provoca? Esto provoca que aumente el déficit en el tema del fondo de pensiones y pone en riesgo el futuro de las ¿Y esa futuras devolución del generaciones. 40% el Observatorio Fiscal cree que podría estar el señor presidente Moreno comprometiéndose a hacerlo en términos reales? Él podría hacerlo en términos monetarios, digamos, económicos, o porque no es cuestión de decir sí, les voy a restituir, no es un asunto de campaña política, este momento es de responsabilidad fiscal y de dimensiones económicas, ¿no es cierto? ¿Qué ustedes observan en el observatorio, valga la redundancia? Gonzalo, antes de contestar su pregunta, a usted le dieron allí unos cuadros, Sí. que son los boletines de deuda del Estado. Ujú. Eso es lo único que se encuentra en la página web de finanzas. Allí no se encuentra la información de ingresos y gastos. ¿Y por qué cree y la que ejecución del presupuesto del Estado? Usted pueden entrar la gente que nos escucha a la página web de finanzas, y en ejecución presupuestaria la página web está caída. sí, Y en cuanto todas las formas de medir la deuda están aquí? Sí, es Nada solo más. boletín de deuda. Y en cuanto a la información de todo el sector público no financiero, solo encuentra información en el Banco Central, en la página web, hasta diciembre del año anterior. Eso es lo que hay. Entonces la ciudadanía, ¿Y todos necesitamos... es información vergonzante que no le han puesto? Incluso es información poco confiable. Pero al margen de eso, Gonzalo, Ya. quien administra el Estado tiene la obligación Ya. de hacer conocer a toda la ciudadanía cómo administra los ingresos y gastos del Estado. Esa obligación no es una concesión, pero además de que sea una obligación del Estado, es muy importante contar con información económica y fiscal creíble, confiable, para la toma de decisiones económicas de las empresas, de las personas, porque cuando no existe certezas y confiabilidad en la información, las decisiones económicas de inversión se postergan. Pero no para se eso realizan, están ¿no? ustedes a través de esta gran fundación Observatorio Fiscal. Sí, hacemos mucho y sacamos mucha información, muchas veces de fuentes no... Especialmente de lo privado. ¿no? Exactamente, entonces tratamos de sustituir esas deficiencias del Estado. Pero eso no es suficiente, sino es una obligación del Estado. Eso tiene que entenderse. Si se quiere administrar bien la cosa pública, hay que volver transparentes el manejo de la economía y el tema fiscal. No solo
por responsabilidad en la gestión del Estado, sino además por obligación legal. Ya. La ley obliga a Pero que todo el mundo tenga acceso a la información. Entiendo, ¿no? don Jaime, Sí. que si el gobierno va por un recorte de gastos y se compromete el señor ministro de Economía bajar el monto de la deuda, quiere decir que él está en pleno conocimiento de las cifras. Debe tener las cifras, porque no sería dable que un ministro de Finanzas no tenga las cifras. Debe tenerlas. Lo que tiene que hacer es, Entonces, hacerlas ¿qué tiene públicas. que reducir? Le cambio la pregunta. ¿Qué Pero, tiene que exacto. reducir? El gobierno ha dicho, y el ministro ha dicho, y es correcto, si hay un déficit fiscal del 8%, vamos a reducirlo al 4,6%. Ese es el postulado. ¿sí? Lo que tenemos en el futuro que ver es cuán viable va a ser esa reducción, cuán creíble, cuán sostenible. Porque para reducir el déficit solo hay dos maneras, Gonzalo. A ver. O se incrementan ingresos o se reducen gastos, o se combinan las dos cosas. Creo que eso va a ocurrir. Es lo que pretende que ocurra. es lo que debería hacer el gobierno. Y cuando baja el déficit público, por principio, todo déficit significa más deuda. Si se baja el déficit, hay menos deuda pública, obviamente, ¿no? Ahora bien, lo que se tiene que hacer en el futuro, Gonzalo, y claro, hay que darle tiempo al gobierno para que presente un plan económico y fiscal armónico, ¿sí? Equilibrado, sostenible, creíble. ¿Por qué? Porque en el tema fiscal, por ejemplo, el déficit al año 2021 debería reducirse al 2-3% del PIB. El tamaño del sector público debería reducirse de cerca del 40 al 25% del PIB. El monto de los salarios públicos que están en el 10% del PIB debería reducirse al 6% del PIB. El pago de intereses, que este año va a ser del 2,3-4% del PIB, debería reducirse al 1,5-6% del PIB. Y todo este manejo fiscal estricto, ordenado, ¿sí? Debe armonizarse con políticas de atracción de la inversión. El ministro ha dicho que la aposta tiene que tomarla el sector privado, y eso es correcto. La inversión privada tiene que ser el motor de la economía. ¿Va a pasar algo con el sector pero hay que armonizar impositivo? eso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hay que esperar, qué es lo que va a hacer el gobierno en el futuro. Porque además, dentro de este marco de restricciones, hay ofertas del gobierno de aumentar los bonos, de construir viviendas, de planes por aquí y por allá. Entonces, no es fácil lograr sostenibilidad fiscal en un marco de restricciones, hacer crecer la economía, que venga la inversión privada, que en 2006 era el 16% del PIB y ahora es del 11% del PIB, que venga la inversión extranjera directa, que se diversifiquen las exportaciones, que se haga mucho para mejorar la productividad del país, etcétera. Entonces necesita un plan coherente, creíble, confiable. Para reducir el costo de la deuda pública hay que bajar el riesgo país. Para bajar el riesgo país hay que dar confianza al inversionista. Bueno, todo esto hay que hacer. Hay que ver qué pasa en el futuro, Gonzalo. Y me aparté de su pregunta. En el tema del IES, entonces, ¿cómo en este marco de restricciones, ¿no?, se devuelve al IES los 1.100 millones de dólares que se le dejó de pagar? Porque no se le paga 1.100 millones desde 2015, 2016, 2017, y 1.100 millones de dólares es más del 1% del PIB. Y recordemos que el gobierno dejó de pagar estos 1.100 millones de dólares en 2015 dentro de un conjunto de políticas para reducir el gasto público, ¿no? Y para tratar de reducir la deuda pública incluso, porque estos 1.100 millones... ¿Y ese objetivo se cumplió o no? No se cumplió porque la deuda pública ha subido en estos años. Claro. Este rato la deuda reconocida por el gobierno es de 41.000 millones de dólares. Más los 2.000 millones que acaba de endeudarse el país, son 43.000. Más otros valores, cuentas por pagar, préstamos del IES, preventas petroleras, certificados de tesorería. La deuda supera los 50.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno tiene que enfrentar un ajuste rígido en las cuentas públicas y además tiene que enfrentar, Gonzalo, problemas severos de liquidez en la caja pública. Porque una cosa es el manejo presupuestario y otra cosa es el dinero con que cuenta efectivamente el Tesoro Público. Miren el mes de mayo, aquí, el mes de mayo que acaba de concluir.
la caja pública tenía presiones en la tesorería de vencimientos de CETES de alrededor de 800 millones de dólares, certificados de corto plazo, y dentro de esos 800 millones de dólares, 500 millones eran CETES del Banco Central. Entonces, la caja fiscal tiene estas presiones, Gonzalo, mensuales, ¿Ya? y que le tornan ilíquida en valores negativos importantes. Pago de sueldos, servicio a la deuda pública, vencimiento de CETES, pago de fondos de terceros, pago de cuentas de liquidez con Petroecuador, pago de las preventas petroleras. Es decir, hay una cantidad de cosas que tiene el Tesoro Público. Entonces, estas premisas, estos conceptos, esta nueva dirección que ha anunciado el ministro es correcta. Bajar el gasto, reducir la deuda, reducir la inversión, todo esto lo hemos dicho aquí 1001 veces. Tiene que mandar a la desocupación a un montón de burócratas, gigante monto de burócratas, pero es que pertenecen al partido de gobierno. Pero es que, eso Gonzalo, va a ser una locura. El pago de sueldos en el sector público es del 10% del PIB. Son casi 10.000 millones de dólares. Entonces, si uno se siente en la tesorería de la nación, tiene estos problemas de liquidez, sueldos, deuda, CETES, fondos de terceros. Entonces, el manejo no es fácil. Por eso es que si se quiere activar la economía, atraer la inversión privada, mejorar las condiciones económicas del Ecuador, ¿sí? Se tiene que tener un programa creíble, que todo lo que se dice, ¿sí?, se traduzca en credibilidad en todos los agentes económicos internos y externos. El esquema que plantean los empresarios especialmente, hablemos de los emprendedores, de la gente que quiere traer el dinero del exterior, los capitalistas más grandes, capitalistas en el buen sentido de la palabra, los que han ahorrado, los que han llevado sus dineros por seguridad al exterior, de 200,000 dólares en adelante, que no son los nuevos ricos, pero también hay las grandes corporaciones, las empresas, y la inversión que quiere venir al Ecuador, especialmente para la etapa de minería. Seguramente en esa etapa de minería no estará pensando o no le habrán ilusionado al imaginario del señor presidente Moreno de que por ahí está la plata para 315,000 viviendas. ¿315,000? 325,000 viviendas. Eso es cosa muy seria. Entonces, él no ha de querer. Le prometo que el presidente Moreno no ha de querer quedar mal con esa oferta. Lo ha dicho, lo ha dibujado con tanto entusiasmo que todo el mundo le cree. 325,000 viviendas. Y también al IES le ha de querer ayudar el presidente Moreno. Un presidente, usted que ha pasado observándoles muy de cerca, cuando recién se instala al ejercicio de la gobernanza, ¿no? Quiere hacerlo todo y tiene unas fincadas esperanzas y lo que le dicen los ministros y las ideas que oye en su gran mesa de trabajo le convencen. Pasa un año y a la cosa el realismo se torna se impone exactamente. Cuéntenos cómo le aconseja debe asimilar o asumir esta responsabilidad y tentación de hacerlo todo el presidente Moreno. Ese realismo creo que le hace falta este rato como consejo sano al señor presidente. No por desmotivarle de que haga lo que mejor pueda hacer, especialmente por los estamentos más pobres del país, etcétera, etcétera. Mire, Gonzalo, hace un momento decíamos el reto de la Diego economía Borja. Es un reto mayúsculo que tiene el gobierno y el presidente Lenín Moreno. Y no solamente por los ofrecimientos que él ha hecho, sino por la situación que él tiene que comandar en este momento. Es una situación compleja. En el plano fiscal, digamos, gastos que siguen abultados versus ingresos que han disminuido. El objetivo que plantea el ministro de reducir el déficit al 4.6% es bastante. Si tiene un déficit reconocido del 8%, es casi la mitad.
Es una enorme reducción de gastos que tienen que, además, con cirugía mayor, como usted bien lo insinuaba hace un momento, hacerlo, porque tampoco pueden botar a la calle a la gente de una manera descarnada e insensible, ¿no es cierto? Por otro lado, tienen el reto de aumentar los ingresos, porque o bajan gastos o aumentan ingresos, o hacen las dos cosas para poder disminuir el déficit. Ese es un reto mayor. Pero acá hay una visión. Mire, no es que no se puede lograr una disminución del déficit al 4.6%. Hay dos maneras de hacerlo. La una es tirando abajo la economía, como era el viejo ajuste neoliberal, fondo monetarista, en la cual le decían, baje todo. Baje educación, baje salud, baje protección, disminuya los gastos del IES, quítele el 40%. Todo eso era el viejo paquete. ¿Y con eso qué lograba? Que efectivamente se bajaba el gasto, se disminuía el déficit, pero tenía una economía en recesión. Tenía una economía que no estaba dinámica, que no estaba caminando, y ese no es el objetivo. Y había desempleo. Había desempleo, había protesta social, había caída de la producción. Ese no es el objetivo. Entonces, el reto es mayor porque al tiempo que tienen que bajar el déficit, tienen que evitar que estos desequilibrios de caída de producción, de disminución de gasto social, o sea, no, eso no quiere el Ecuador, ¿no es cierto? No se lo hagan. Entonces, es un reto complejo. ¿En dónde puede encontrar renglones de reducción? Ya lo ha hecho, ¿no? Ha empezado a reducir algunos ministerios que eran innecesarios, ha fundido instituciones, y creo que ese camino es adecuado. Ojalá sea suficiente. El ministro está haciendo un anuncio adicional, que puede ser el anuncio mayor, que es que se va a reducir la inversión del gobierno, o sea, el gasto en capital, el gasto en nuevas obras, que además eran costosas, según él mismo señala. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hoy día, si en el año 2017 no se cubre este aporte del gobierno a la seguridad social, lo único que se está haciendo es prolongando esto hacia el futuro, pateando el problema hacia el futuro, porque tarde o temprano el gobierno va a tener que hacerse cargo de unas pensiones que el IES por sí solo no va a poder cubrir. Y además, en un sector poblacional que es el más vulnerable, son los trabajadores que ya han culminado su tiempo de trabajo, ya le han dado a la sociedad. Por los que aboga Marco Proaño Maya. Por los que aboga Marco Proaño, y abogamos la mayoría de los ecuatorianos, que tenemos un poquito de corazón y un poquito de razón también. ¿Y usted cree que con la iniciativa de esos recambios, con esas lo que leyes, está proponiendo el doctor Proaño es que se le reintegre al IES lo que se le había quitado, que además, dicho sea de paso, fue una propuesta vieja del Fondo Monetario Internacional que ningún gobierno se atrevió a hacer, salvo el gobierno del presidente Correa. Porque esa propuesta de quitarle el 40% al IES venía siendo desde el año 92, y era una propuesta incluso antes, y se la hace en el gobierno de la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Eso es totalmente contradictorio. Y como le digo, si hoy 2017 o 2018, el momento que haya cierto equilibrio en el gastos, no se resarce esos dineros, tarde o temprano el próximo gobierno, el gobierno va a tener que hacerlo, porque no se puede dejar desprotegida a la población. ¿Dónde está el dinero? En esta necesidad enorme. Que cuadre, o encuadre más bien el futuro de este gobierno, en términos de ingresos. Mire, es que hay que ver los dos lados de la balanza, ¿no es cierto? Hay que ver el lado de los gastos. No podemos mantener un esquema de gasto innecesario, un esquema de gasto, dispendioso. Es necesario priorizar los gastos. ¿En qué vamos a lograr la máxima eficiencia del gasto? ¿Dónde usted pone cada dólar de manera que impacte en la población? Y del otro lado, ya se decía acá, los contertulios lo señalaban, un conjunto de políticas, porque no es una, es un conjunto de políticas coherentes que le aumenten el pastel. Porque si vamos a seguir teniendo un PIB de 100.000 millones, no nos va a alcanzar. Y tiene que ser un foco fundamental del gobierno aumentar el pastel. ¿Por qué? Porque además el reto económico mayor en la sociedad, ya no en el gobierno, en la sociedad es el empleo. En el Ecuador, el 60% de la fuerza productiva o está desempleada o está subempleada. Entonces, si no nos enfocamos en ese tema, que además es un tema no solo económico, es un tema de seguridad psicológica de las familias. Imagínense lo que es que tenga desempleado usted a 2 o 3 miembros y que no encuentren trabajo en 5, 6, 7 meses, un año. Sí. Entonces, es un desafío mayor. Doctor Proaño, su exigencia o la exigencia de la población afiliada no es inoportuna.
en este momento en que se busca reinstalar otro modelo de Estado prácticamente, y que produzca réditos de tal magnitud que pueda devolverse a la institución a la que somos afiliados todos, los dineros que se le quitaron. Es que el 40%, Gonzalo, no es gasto público. Es una inversión social porque ahí está el ser humano. Y esta presentación de los proyectos reformatorios de la ley que yo he presentado Pero le digo, van desde no, mi conciencia cívica yo intergeneracional, porque usted estará de acuerdo conmigo que las generaciones del futuro no tienen ni voz ni voto en las decisiones de las actuales generaciones. Lo que se haga hoy va a repercutir gravemente en las generaciones futuras. De lo que hagamos hoy depende que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una proyección feliz de sus vidas. sí. Por eso es que mi responsabilidad es pensando en los jóvenes, porque ellos tienen derecho a vivir con certeza para el futuro y no la incertidumbre que significa que Pero el es que Estado se alce de hombros frente a sus obligaciones. Este momento, este Estado está pobre, y es Estado de ricos y de pobres, y es Estado de jóvenes y adultos. Es un Estado complicadísimo este momento, porque el diseño no funcionó. El diseño macro, el diseño fiscal no funcionó, porque se gastaron lo habido y por haber, porque se tomaron dineros ajenos. El IES iba a su destino y estaba diseñado para favorecer a la gente que se iba haciendo vieja, ¿no es cierto? Estaba diseñado así. Viene un gobierno y le quita, y viene al Banco Central y le quita a nombre de créditos del régimen al Banco Central, y ahí estamos complicados también, y le devuelve en activos tontos que no le convienen a ningún gobierno, y le están devolviendo los mismos que estuvieron ayer, que están ahora. Y el señor ministro, presidente del Frente Económico, está aceptando eso. Peor es nada, ¿qué dirá en esa situación estamos? Y perdonen que yo lo haga desde el lado de un ciudadano común y corriente como somos nosotros. Los técnicos son, y con palabras más tecnócratas, pues no son Diego y también Jaime. No me diga eso. Pero ellos tratan de identificarse con la población, incluso en el lenguaje. Entonces, no estoy vacilando un poquito. Pero ahí estamos. Todo tiene que resolver el presidente de la República de turno. Esa es la parte labrada. O el ministro de Economía. Qué grave, ¿no? Lo que hicieron los otros, y eso ha sido la eterna historia. Lo dejaron fregando al Estado. ¿Cómo será? Le friegan al Banco Central, le complican a la Hacienda Pública, le complican al nuevo presidente. ¿Qué le aconseja a usted en términos de una atención obviamente positiva al IES, que ha sido... Que el señor presidente de la República piense en el país social. Yeah. En el país social que muchas veces le estorba al país político. Que el país social muchas veces es indiferente frente al poder político. Yeah. Y en ese sentido, que en el ejercicio de sus facultades privativas asuma que la responsabilidad de un gobierno es con la vida de la gente. Y la seguridad social humaniza a un gobierno. Okay. Porque tiene como gran objetivo cubrir las contingencias propias de la condición humana. Porque ahí está la vida, está la salud y está la dignidad.
de las personas. Yo me doy cuenta de eso, dirá el señor presidente Moreno, desde luego. Él es un hombre, se vio en el discurso, en los discursos, que es un hombre tremendamente sensible. Es un hombre bueno, dice la gente, así de simple. Es un hombre bueno, tiene buenas intenciones, dice la gente. Y hay que creerle y hay que ayudarle, le esperemos un poquito. Ese es el mensaje de retorno, el mensaje de respuesta que le da la ciudadanía a la administración Moreno, o morenista, como quieran ustedes mencionarlo, identificarle. Pero de eso, ¿qué recomendamos? Así, cortita los técnicos, porque ya se me terminó el tiempo. Jaime, si están la economía y el tema fiscal no brinda muchas opciones, ¿no? Entonces hay que reordenar las cuentas públicas, estabilizarlas. ¿Usted apoya eso? Recuperar la del doctor Proaño? No, sin duda, el tema de la seguridad social. No, es que hay que apoye hay que arreglar, técnico económico. Hay que arreglar la economía, Gonzalo, en un programa coherente. El Ecuador no puede reducir la pobreza si no crece a tasas superiores al 6% anual. Mire el último informe del Banco Mundial de ayer, anteayer. El Ecuador, según el Banco Mundial, en este año decrecería 1,3%. Menos. Sería uno de los 7 países del mundo que decrece. Uno de los 7 países del mundo que decrece. Entonces, levantar la Alianza País. Levantar la economía es una tarea difícil. Lamentablemente. Esperemos que se presente un plan coherente, creíble, y que pueda el gobierno estabilizar las cuentas públicas, atraer inversión privada, mejorar la productividad y hacer que el Ecuador vuelva a crecer a tasas elevadas. Eso es lo que el país requiere, Gonzalo. Uh-huh. Y los señores jubilados dicen más bien nos recortaron las pensiones. Sí, porque además hay cosas, Gonzalo, hay cosas adicionales. Gracias, que son Alfredo. Contingentes. Vean, los maestros están reclamando más de $1.000 millones por ese bono de jubilación que no se les ha dado a los maestros y a los servidores públicos en general. Entonces, por eso es importante que el país tenga claro todo el tema de las cuentas económicas y fiscales para que incluso con conocimiento de causa apoye las políticas del gobierno, porque ¿cómo puede uno apoyar políticas si no tiene claridad y no tiene convencimiento de lo que realmente está pasando en el país y confianza? Entonces, es importante. Hay una serie de contingentes. Mire, al ISFA, por ejemplo, se dice que se le debe casi más de $400 millones, ¿no? Al SPOL, al ISFA, ¿no? Sí. También le deben al SPOL, también hay deudas por aquí, por allá. Es decir, el Ecuador requiere conocer eso, para que toda la sociedad esté consciente. Tiene que el señor presidente Moreno informar cómo ha encontrado... Pero claro, para que la sociedad esté consciente del país que recibe y de lo que se debe hacer para reordenar esto. Claro. Eso es lo que hay que hacer en el país. Que no se griten entre ellos, ganamos. Claro. Ganamos, se gritaban. Claro. Están habiendo contradicciones, parece, ¿no? Mire, usted decía hace un momento una cosa, el país está pobre, dice usted. Yo ahí sí discrepo del medio a la mitad, Gonzalo. Yeah. El Ecuador no es un país pobre, no es un país pobre. Mire, en el año 2006, perdone que lo ponga en primera persona, yo me hice cargo del Ministerio de Economía con un déficit inicial proyectado en el año 2006, finales del 2005, del menos 3%. Y teníamos petróleo del orden de los $30 por barril. Y culminamos el año 2006 con un superávit del 3%. Y no se tomaron paquetazos. No se disminuyó la política social ni la inversión en educación. ¿No estaban mejor cuando ustedes entraron? ¿No estaban mejor los señores, no solo afiliados, sino los señores jubilados? Bueno, una de las cosas que se hizo en el año 2006 fue reconocer la deuda del Estado con el IES. Algunas cosas, o sea, lo que le quiero decir es, y eso, si usted me dice qué sugerencia le daría al presidente, sí. La sugerencia número 1 es pensar que el Ecuador no es un país pobre. Con petróleo de $50 por barril, nos alcanza perfectamente como para poner esas cuentas en orden, queriendo poner las cuentas en orden. Porque el reto, como le decía hace un momento, no es contraer el gasto de una manera que le ahogue a la sociedad. Pues. El objetivo es priorizar el gasto y crecer la economía. Crecer la economía, porque si no crece las exportaciones... ¿En qué parámetros ve usted que el Ecuador no está pobre? Por empezar, lo que le decía,
En el año 2006, 2005, 2006 teníamos petróleo de $30 por barril y menos. Hoy tenemos de 50. Claro, nos acostumbramos a un petróleo de 80 y de 90, claro que sí. Pero no es que es un país pobre, pues. O sea, con petróleo de mucho menos precio, el Ecuador vivía bien. Claro. ¿No? O sea, no tiene por qué ser pero el una crecimiento, restricción. ¿por qué está en menos? El problema es negativo. Mire, hace un momento yo diría, te dices, De los el 7 Estado es países pobre, ¿no? más pobres, le digo yo, por el eso. Estado pues. está enfermo, está gordo, está obeso, hay que hacerle que se ponga eficiente. Es decir, no es un tema de pobreza, es un tema de adecuado manejo y gestión. ¿Y quién le gestó la obesidad? Mire, el momento en el cual se mantuvo un modelo, y lo dijimos varias veces aquí, en el año 2009 cae la economía mundial, se da una crisis que se le comparaba al capitalismo, la caída que tuvo con la caída del muro de Berlín en el 89. Muchos economistas de talla mundial decían, esto es al socialismo como la caída del muro de Berlín, la caída enorme que tuvo. En ese momento era indispensable una intervención pues del gobierno, porque si no se intervenía con inversión pública, con una serie de acciones, la recesión hubiera sido gigante. ¿Qué pasó? No crecimos en el 2009, pero tuvimos una tasa del 0.6%, mayor que nuestros vecinos, ¿no? Pero si se mantiene el mismo esquema, cuando ya no debe mantenerse, usted lo que sigue haciendo es abultando, impidiendo el despliegue de otras fuerzas productivas, que hoy día vemos, yo creo que muchos con buenos ojos, que se diga que tienen que incluirse a los empresarios, a las otras formas de economía que no solo son empresarial, que son comunitarias, mutualistas, cooperativas, etcétera, para que desplieguen su capacidad productiva. Entonces, cambiar ese esquema de un enorme, abultadísimo gasto cuando no tiene los ingresos es positivo, porque si es que usted sigue manteniendo ese gasto, la única manera de mantenerlo es aumentando la deuda. Ya no podemos endeudarnos más. Entonces, creo que por ese camino, evidentemente, se puede ¿Y caminar. para qué les recoge como asesores principales a los que han causado este error? Pues no, este error de conducción técnica o de modelo. Creo que ahí también es un tema de tiempo, ¿no? O sea, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Vemos que ahí están pasando cosas que yo al menos no pensaba que podían pasar tan rápidamente. Este anuncio del juicio político, que ojalá sea verdadero al Contralor y cosas de ese estilo, creo que están mostrando también una cierta autonomía, plausible totalmente por parte del presidente Moreno con respecto a ciertas ataduras que creo que quiere deshacerlas, ¿no? Así es. Hay que esperar un poquito, ¿no? Esperar un poquito. Gracias, señores economistas. Muchísimas gracias, señor doctor Proaño Maya. Saqué una conclusión. Para hablar del IES, solamente del IES. Así es que quedo en deuda con usted. Era un honor. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Señoras y señores, aquí estaremos mañana, Dios mediante. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte blanca de tu ojo. Esta enfermedad se la conoce como terigio o terigium. En Clínica Santa Lucía encontrarás el tratamiento adecuado y oportuno para recuperar tus ojos blancos